tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos una vez más aquí en su programa de todos los domingos, de 2 a 3, Medicina de Cuerpo y Alma. Y hoy tenemos un interesante programa en que la doctora Albaluz Rodríguez, dermatóloga, nos va a hablar de pérdida de pelo en la mujer. Muy interesante eso. Y después de la pausa comercial tenemos al doctor Sidney Espinosa Morales, gastroenterólogo, hepatólogo y endoscopista, quien nos hablará de la esteatosis hepática y de las hepatitis. No se pierda, siga con nosotros luego de la pausa comercial. De Cuerpo y Alma, y como todos los domingos vamos a hablar un poco de la cápsula dermatológica. En la tarde de hoy quiero hablar sobre la pérdida de pelo en la mujer. Si bien hay muchas causas de que se nos caiga el cabello, bien puede ser por procesos químicos como el uso de queratinas, de cirugías capilares y de procedimientos con químicos para nuestro cabello, desde cosas tan simples como esa que pueden hacer que se nos caiga el pelo. También enfermedades importantes pueden manifestarse en la mujer con pérdida del cabello. Tenemos, por ejemplo, las infecciones virales, y una de las principales causas de pérdida de cabello es la infección por COVID-19. Después de que la persona ha padecido de COVID, al mes, a los 2 meses comienza a tener un efluvio, una pérdida de pelo importante. Entonces también otras causas de pérdida de pelo son las enfermedades del tiroides. La mujer que comienza a tener problemas de la tiroides comienza a perder cabello y no sabe, no se da cuenta, simplemente ve que se le está saliendo el pelo de forma crónica, y esa es una de las causas mayores en la mujer adulta de pérdida de cabello. Las enfermedades inmunológicas como el lupus, cuando es una mujer joven en edad reproductiva que comienza a perder cabello o se ve algún claro en la cabeza, debe de evaluarse, porque las enfermedades inmunológicas como el lupus también tumban el cabello. Es por lo que toda pérdida del pelo, ya sea una mujer joven, en niños y en las mujeres adultas, debe ser evaluado por un dermatólogo buscando la causa de la pérdida del cabello. A veces perdemos tiempo comprando cosas en la farmacia o en los supplies para parar la caída del cabello, pero es que la caída del pelo puede ser una enfermedad interna que lo esté causando, y no importa lo que nos pongamos, si no hacemos un diagnóstico, va a continuar la pérdida del cabello. Por eso la recomendación es que se evalúe toda mujer que esté perdiendo pelo, y puede ser con un dermatólogo o con un tricólogo, que son los especialistas en la pérdida de cabello, pero preferiblemente que sea un médico tricólogo o un dermatólogo con una subespecialidad en tricología, que tienen mayor preparación en estos temas. Así que ya saben que toda pérdida de cabello debe ser evaluada, y que sea después de la evaluación interna con los análisis, y que se chequee, que se establezca el diagnóstico si su pérdida de cabello es por procesos químicos o si existe de base alguna enfermedad que se está manifestando con la pérdida del cabello, que muchas veces es una manifestación temprana de enfermedades importantes, y que con una evaluación temprana pues tenemos una mejor evolución de que el cabello se pare de caer y también de lo que lo esté produciendo. Hasta aquí mi cápsula en la tarde de hoy. No se pierda nuestra entrevista con el doctor Sidney Espinosa, que es gastroenterólogo y hepatólogo, y que nos va a hablar sobre las enfermedades del hígado y sobre los estudios que se están realizando como el FibroScan en nuestro país. Vamos a una pausa comercial y continuamos aquí con Medicina de Cuerpo y Alma luego de la pausa. Buenas tardes, queridos amigos, y prosiguiendo con el contenido de nuestro programa,
tenemos al invitado, el doctor Sidney Espinosa Morales, médico, gastroenterólogo, endoscopista y hepatólogo, quien nos hablará de todos los problemas digestivos y sobre todo de este problema que existe en nuestro país, que todo el mundo que se hace una sonografía le sale el famoso hígado graso. ¿Qué es eso, doctor? Pero, por favor, primero, si podría definir la palabra de hepatología. Mira, la hepatología es una subespecialidad que se dedica al estudio del hígado, ya que el hígado es un órgano que tiene más de 500 funciones. ¿Cómo? Se ha tratado de hacer una subespecialidad para el estudio del hígado. ¿Qué sucede? Que dentro de la gastroenterología es muy amplia porque ocupa desde el esófago, estómago, duodeno, páncreas, hígado. Pero ¿qué sucede? Dentro de la misma gastroenterología, el hígado, al tener tantas enfermedades y tener un funcionamiento tan complicado, hay personas que se han dedicado solamente a hígado, han hecho un training en hepatología. Bien, gracias por estar aquí en el programa, doctor. Bienvenido por Gracias primera a ustedes vez. por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, es para nosotros también un placer y saber que en República Dominicana contamos con especialistas de tan alto nivel como los hepatólogos. Yo desconocía realmente que había una subespecialidad de la gastro. Yo sí había visto gastro que son especializados en colitis, que sí, intestino, pero en hígado yo no sabía que existía, siendo médico, una especialidad de hígado específicamente en República Dominicana. En ese aspecto de que usted es un especialista de hígado, ¿hacen estudios específicos de hígado que no lo hacen otros especialistas, otros gastroenterólogos, ustedes los hepatólogos? Sí, por supuesto. Mira, hay un estudio que es el gold estándar ahora mismo. Antes, para uno estudiar el hígado, tenía que hacer una biopsia hepática. Invasiva, claro. Invasiva. Exacto. Entonces, a través del FibroScan, que es la elastografía hepática, nosotros hemos logrado tener los mismos resultados que una biopsia hepática, pero sin ser invasivo. O sea, que ya no hay que meter una aguja, sino que con el elastógrafo, con el FibroScan, un aparatico que se pone debajo de la costilla, en el espacio intercostal derecho, y uno dispara una onda de choque. Cuando tú le dices al paciente dispara una onda de choque, él siente que va a sentir un golpe, pero no, es insensible, el paciente ni se da cuenta. Y esa onda atraviesa el hígado y nos dice el grado de fibrosis del hígado y la cantidad de grasa que tiene ese hígado. O sea, que nos dice exactamente si el hígado es un hígado graso, que estábamos hablando que casi todas las sonografías dicen que el hígado es graso. La elastografía hepática sí te confirma, porque yo he tenido pacientes con sonografía con hígado graso y que no son hígado graso, y otros con un hígado normal y aparece un hígado graso. ¿Y por qué? Porque yo también hago sonografía abdominal. El estudio del hígado a través del sonógrafo es un estudio subjetivo. ¿Cómo tú dices que el hígado tiene grasa o no tiene grasa? Cuando tú haces la sonografía, tú comparas la icotextura del hígado con la del riñón. Si el hígado es más blanco que el riñón, tú dices que es un hígado graso. Por eso hay un sobrediagnóstico de hígado graso. Porque tú puedes ver, por ejemplo, ese florero más blanco y yo verlo menos blanco. Entonces, ahí viene el nombre hígado graso o esteatosis hepática leve, moderado, severa. El FibroScan no, el FibroScan te dice exactamente la cantidad de grasa que está invadiendo el hepatocito. El hepatocito es la célula que tiene toda la función del hígado, es la célula que tiene las principales funciones hepáticas. Entonces, si por ejemplo, si yo te hago un FibroScan y te dice que tú eres S0, quiere decir que tu hígado tiene un 10% de grasa invadida hacia abajo. Si eres S2, un 10 a un 20%. Si eres S3, de un 20 a un 40, y si tienes más de un 60, eres un S4. O sea que el FibroScan te dice exactamente la cantidad de grasa que ha invadido ese hígado. Entonces, sí, ahí sí tú puedes hablar exactamente de hígado graso. Y además de eso, nos dice el grado de fibrosis. El grado de fibrosis es la cantidad de colágeno que se acumula en ese hígado y produce que el hígado se vaya poniendo duro. Entonces nosotros podemos decir si es una fibrosis leve, moderada o severa, si es F1, F2, F3. Fíjate que nosotros utilizamos dos términos, F para la fibrosis
y S para la grasa. Esteatose. La fibrosis nosotros la medimos en kilopascal. Kilopascal es la unidad que nos dice, un hígado normal tiene que tener menos de 6 kilopascal. Un hígado con una fibrosis moderada de 6 a 12. Y un hígado con una fibrosis severa de 12 en adelante. Y muchas veces ya a partir de 18, 20 ya podemos hablar de cirrosis hepática. Entonces fíjate lo que ha venido a revolucionar la medicina con el tema del FibroScan, porque era muy difícil nosotros darle seguimiento a un paciente. En 3 meses te voy a hacer otra biopsia hepática. El paciente sale corriendo porque es un estudio invasivo. Muy peligroso, o sea. Sí. Mira, ¿cuál es el tema de la biopsia? A través de la sonografía ya nosotros logramos hacer la biopsia sonodirigida, porque antes se hacía ciega. Ya hay menos complicaciones, pero es un estudio invasivo. El paciente después de la biopsia le duele, hay que acostarle un par de horas del lado derecho. Antes nosotros inclusive lo ingresábamos 24 horas. Ahora se despacha el paciente después de la biopsia, después de 2 horas de observación. Se pone lateral del lado donde se tomó la biopsia y generalmente se le da analgesia viendo venosa porque muchas veces produce dolor. Sin embargo, el FibroScan no tiene riesgo, no es invasivo, el paciente se va inmediatamente a su casa y estudia hasta 100 centímetros del hígado, porque esa es otra ventaja. El FibroScan abarca más espacio del hígado. La profundidad hasta donde llega la onda. Sí. Exactamente, porque la biopsia hepática son 2 centímetros. Cuando todavía no se ha podido sustituir el FibroScan, en los casos tumorales del hepatocelular carcinoma, que nosotros necesitamos un diagnóstico anatomopatológico. Como bien dijo usted, es una onda que se propaga a través del hígado. El hígado normal, vamos a decir así, tiene una elasticidad normal y transmite esa onda, y las unidades de resistencia, que son los milipascales, son menores. A más fibrosis, más milipascales, ¿verdad? Y claro, el hígado no puede transmitir esa onda. Esa onda lo que hace es que rebota, ¿verdad? Correcto, porque si el hígado está, mientras más duro esté el hígado, más rápido pasa la onda de choque. Por eso es que se llama elastografía, porque es un elastograma, una onda elástica. Entonces, si el hígado está muy duro, la onda de choque pasa más rápido. Okay. Entonces hay más kilopascales, que en caso de que cuando el hígado está normal, la onda pasa a una velocidad moderada, porque, como te digo, el hígado como que acolcha la velocidad, para que la gente entienda. Entonces, mientras más duro está, más kilopascal tiene, porque pasa más rápido. Bueno, y es bueno saber que el estudio es más específico y nos dirá el real daño que el hígado tiene. Porque en las sonografías, como bien dijimos, son subjetivas. El FibroScan es más específico para decir el hígado tiene este daño de este grado, este no es hígado graso, puede haber cierta cosa, pero el estudio es muy específico para la población, claro, que nos ve y que nos entiende llanamente. El FibroScan es ese estudio que nos dice realmente si hay daño, sí o no, y qué grado tiene. Doctor, yo quiero que usted me explique a mí por qué hay tanto hígado graso. Entre las causas de hígado graso, gente que no toma alcohol, personas que llevan a veces hasta una vida saludable, cuando se hacen una sonografía tienen hígado graso. Dentro de las causas, ¿usted me puede explicar si la obesidad es una de las causas de hígado graso realmente? ¿El estar gordo? Mira, lo primero que nosotros tenemos que clasificar es la enfermedad hepática no alcohólica, el hígado graso no alcohólico, como bien tú dijiste. El hígado graso no alcohólico es la cantidad de grasa acumulada en el hígado sin antecedentes ni de cirrosis, de ingesta masiva de alcohol, ingesta crónica, que es más de 5 o 6 tragos por día, hepatitis virales o otra enfermedad no alcohólica. Entonces, si tú clasificas eso, entonces el hígado graso no alcohólico es la acumulación de grasa en el hígado por encima de un 10%, descartando ingesta masiva de alcohol y enfermedades virales o otra clase de enfermedad hepática. Entonces, después que tú descartas eso, te quedas con el diagnóstico de hígado graso no alcohólico. Pero contestando tu pregunta, después que tú tienes el hígado graso no alcohólico, tú lo clasificas en esteatosis hepática, que es el hígado graso normal. O sea, para que digamos normal quiere decir que no hay un daño hepático, que hay acumulación de grasa en ese hígado. Y la esteatohepatitis no alcohólica o NASH, nosotros decimos NASH porque se oye muy fuerte cuando tú le dices al paciente, usted tiene una esteatohepatitis no alcohólica.
el paciente relaciona hepatitis con virus, pero hepatitis, el término itis es inflamación en realidad. Claro. Entonces, cuando nosotros tenemos una esteatohepatitis no alcohólica, eso es la importancia que tiene el FibroScan, porque el FibroScan te dice si además de hígado graso hay fibrosis. Normalmente cuando hay una esteatohepatitis no alcohólica o un NASH, ese paciente en un futuro puede comenzar a tener fibrosis. Entonces, por eso la importancia. Entonces, contestando su pregunta, ¿cuál es el problema del hígado graso? Hay una relación entre obesidad y hígado graso. Hay una relación entre dislipidemia y hígado graso. El síndrome metabólico, el hígado graso, específicamente el NASH, es una respuesta patológica del síndrome metabólico. Para que la gente entienda, el síndrome metabólico es obesidad, hipertensión y dislipidemia, o sea, aumento del colesterol y los triglicéridos. Esos tres factores influyen y tanto el estudio EFRICAR como el último censo del 2021 de hipertensión arterial que hizo Salud Pública demuestra que el 60% de la población en República Dominicana o es obesa o estamos en sobrepeso, déjame incluirme. Entonces ya tú sabes que la cantidad de grasa abdominal que tú tienes en el abdomen va directamente relacionada a la cantidad de grasa que tú vas a tener en el hígado. Entonces por eso es que hay tanto hígado graso, esteatosis hepática. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando ese hepatocito, que es la célula de la función hepática, pierde su forma esférica o sea, policoidal, o sea, es una forma policoidal y toma la forma de una esfera, se abalona por la infiltración de polimorfos nucleares y eso produce una necrosis, o sea, muerte a nivel celular, o sea, baja la irrigación, hay necrosis, entonces ya es una esteatohepatitis no alcohólica. Entonces, por eso es la diferencia. ¿Qué sucede con el tema de la sonografía? Si el 60% de la población es obesa o está en sobrepeso, el 60% de los pacientes que se le va a hacer sonografía va a aparecer hígado graso. Pero ¿cómo tú diferencias que ese hígado graso es un NASH o es un hígado graso sencillo, o sea, una esteatosis hepática? Por el aumento de las transaminasas. Si ese paciente tiene la TGO o la TGP aumentada, ya tú sospechas de que hay un daño hepático o está comenzando a haber un daño hepático. Hay un daño importante. Entonces esos son los pacientes que nosotros los apartamos y le hacemos el FibroScan. Claro, los protocolos dicen que si tú tienes hígado graso sonográficamente, debe hacer el FibroScan. Doctor, ¿y es reversible? Digamos lo siguiente, un paciente obeso que salió con su hígado graso, ¿es reversible si baja de peso? ¿Es posible que esa grasa se desaparezca del hígado si el paciente rebaja? Sí, hay estudios que demuestran que la pérdida del 10% de la grasa corporal, o sea, si tú pesas 200 libras y rebaja 20, las posibilidades de la reversión es mucho mayor. Y lo que se recomienda es la dieta mediterránea, que es la dieta rica en grano, en pescado, vegetales y baja en carbohidratos. O sea que si ese paciente aumenta la actividad física y pierde un 10% del peso corporal, hay muchas posibilidades de que ese hígado vuelva a la normalidad. Inclusive hay estudios que han demostrado que estos pacientes vuelven a la normalidad y las transaminasas vuelven hacia atrás. Ahora, cuando el paciente ya tiene fibrosis, a través del FibroScan ya esos pacientes necesitan un tratamiento específico. Ahora, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento del NASH? El gran descubrimiento del NASH es que los riesgos cardiovasculares son mucho mayores en los pacientes con NASH que en los pacientes sin NASH. Los estudios han demostrado que el 43% de estos pacientes mueren por enfermedades cardiovasculares. Un 19% mueren por cáncer no digestivo y solamente un 4% hacen cirrosis y un 5% hacen hepatocelular carcinoma. Entonces, por eso es que nosotros ahora estamos trabajando conjuntamente más con los cardiólogos, los internistas,
porque a través del FibroScan también nosotros podemos hablar de riesgos cardiovasculares, porque normalmente, ¿dónde están los riesgos cardiovasculares? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Generalmente son pacientes hipertensos, el síndrome metabólico, con dislipidemia, aumento del colesterol, los triglicéridos, obesos en sobrepeso, también el índice de glicemia basal puede estar aumentado. Un combo. Es un combo. Y además de eso, la circunferencia abdominal. Entonces, cuando tú estudias estos pacientes, tú dices, pero ¿qué es lo que está llevando a estos pacientes a hacer la esteatohepatitis no alcohólica o el NASH? La resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es que la insulina que se produce no es de buena calidad, el páncreas sigue produciendo insulina porque la insulina no está haciendo su efecto y entonces eso produce una cascada de alteraciones. Por ejemplo, a nivel hepático, cuando el hígado no recibe el mensaje de la insulina, el hígado convierte el glucógeno en glucosa. Entonces, ¿qué hace ese hígado? No para de convertir el glucógeno en glucosa. Y el hígado no tiene capacidad para almacenar la glucosa y la convierte en triglicéridos y la tira a la sangre. Entonces, es un círculo vicioso que nosotros debemos tratar de cortarlo. La mayoría de estos pacientes, o sea, tienen una mala dieta, tienen ese problema porque comen de una forma anormal, ¿verdad? O sea, no sucede en pacientes que llevan una buena dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, que hacen ejercicio regularmente, o sí sucede el NASH en pacientes con dietas adecuadas. Mira, además de la obesidad y el síndrome metabólico, que es la principal causa, hay otras causas de NASH. La pérdida de peso rápida y repentina te puede producir una esteatohepatitis no alcohólica. Lo estamos viendo mucho en los pacientes bariátricos. Un hígado graso. Y me llama la atención porque he escuchado de pacientes que se hacen cirugías bariátricas porque le dicen, tú tienes mucha grasa en el hígado, vamos a operarte. Entonces me llama mucho la atención que usted mencione que si baja mucho rápido de peso, puede entonces, porque yo no conocía que el hígado graso sea una indicación de una cirugía bariátrica. Bueno, no, lo que pasa es que la indicación de la cirugía bariátrica es el síndrome metabólico. La obesidad. Y el síndrome metabólico incluye diabetes, obesidad e hipertensión. ¿Qué sucede? El hígado graso, no solamente el hígado graso, para que estemos claros, el NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica, es una respuesta del hígado, es una manifestación hepática del síndrome metabólico. Entonces, por eso es que está dentro del mismo paquete. Porque si tú a este paciente lo operas y resuelve el tema de la hipertensión, la diabetes y la obesidad, por lo tanto, en un futuro va a mejorar el sistema digestivo, sobre todo la parte del hígado. Lo que pasa es que la pérdida de peso, o sea, gran cantidad de pérdida de peso en poco tiempo, hace que tú tengas un hígado graso, que acumule grasa, que a la larga eso se puede ir corrigiendo. Quizás por la movilización intensiva de grasa también para quemarla ante la falta de calorías. Claro, es una pérdida de peso muy brusca, igual que hay medicamentos que también favorecen el hígado graso. Por ejemplo, los anticonceptivos no orales, los corticosteroides, son medicamentos que favorecen el hígado graso. Cirugías que no tienen que ser bariátricas, sino gastrectomía, bypass gástrico, eso favorece también el hígado graso. O sea que hay una serie de factores. Hay pacientes también delgados que tienen hígado graso por un tema de dislipidemia familiar. Yo tenía un paciente que tenía hígado graso y era maratonista. Sin embargo, corría 20 y 21 kilómetros diarios. Sin embargo, los triglicéridos lo tenían 300 y algo por un tema familiar. La gente dice que lo producen en la población. No es que yo produzco eso, porque yo no como grasa, yo estoy flaco. Entonces, doctor, la gente dice que yo lo produzco. Es que en realidad no está errado, porque el 20% de la grasa entra a nivel de lo que tú comes y hay un 80% que lo produce el hígado. Tu metabolismo. Entonces, el metabolismo hepático. Claro. Entonces, cuando dice que lo produce, tiene una relación, pero dice, no, yo puedo comer lo que sea. Si tú a la hiperproducción le agregas aumento de la cantidad de grasa, entonces eso hace que tú tengas más grasa en el hígado. Entonces, por eso que te digo que es un círculo vicioso. Lo ideal
es corregir el síndrome metabólico que va a favorecer a que se corrija el NASH. Y doctor, ¿hay alguna relación entre la hepatitis, el NASH y la ingesta de fibra soluble? Porque la fibra soluble es un secuestrador, un quelante de ácidos biliares. Sí. ¿Hay alguna relación? ¿Influye la fibra soluble sobre todo en el desarrollo o en la evolución del NASH? No hay estudios, pero lo que sí ha habido estudios en el uso de probióticos para mejorar el tema del hígado graso. O sea, los probióticos, hay algunos estudios que favorecen porque hay una relación entre las bacterias malas y el hígado graso. Y la producción de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, el propiónico, todas esas cosas que mejoran el metabolismo hepático. Mejoran el metabolismo hepático. Sí. Muy interesante. Doctor, y hemos hablado de lo no alcohólico, pero vamos a aprovechar la visita del doctor para que nos explique qué es lo que el alcohol le hace al hígado, cuál es el problema de tomar. Y otra pregunta que le tengo es, ¿el daño al hígado en un paciente que tome tiene que ser un paciente meramente alcohólico o puede que el paciente no sea crónico tomando y en poco tiempo desarrolle daño hepático? ¿Qué es lo que le hace el alcohol al hígado, doctor? Bueno, como yo dije anteriormente, los principales factores ahora mismo en el mundo que son hepatotóxicos. Número 1, ya hablamos de la grasa. Número 2, los virus, tanto la hepatitis B como la hepatitis C, te pueden llevar a una cirrosis hepática y cáncer de hígado. Y el alcohol es una de las principales causas, porque el organismo, el hígado, produce una sustancia para metabolizar el alcohol, que es la deshidrogenasa alcohólica. Cuando la cantidad de alcohol sobrepasa la capacidad del hígado de metabolizar ese alcohol, nosotros utilizamos el término gramos, más de 100 gramos, pero para que la gente entienda, hemos tenido que bajar y llevarlo a tragos. Entonces, más de 5 o 6 tragos por día te lleva, durante 10 o 15 años te lleva una cirrosis hepática. Pero hay también un factor hereditario. Hay pacientes que en 5 años pueden hacer una cirrosis hepática y otros que en vez de 10 años la hacen en 20. Pero el alcohol produce una necrosis y una lesión a nivel hepática. En cuanto a que hay factores, si tú puedes tener una lesión hepática aguda, hay lo que se llama la hepatitis alcohólica, que por ingesta masiva de un día de alcohol, tú te pones amarillo, te crece el hígado, hay una hepatomegalia, puede tener fiebre, y eso es producto de la ingesta masiva de alcohol de un solo día. O sea que el daño hepático tú lo puedes tener un daño crónico o un daño agudo. Ahora, el alcohol, cuando se toma más de 100 gramos por día, estamos hablando de 5 o 6 tragos por día, durante más de 10 años, es igual a cirrosis hepática. Y de todos los romos y alcoholes y demás, doctor, ¿cuál hace más daño, según su experiencia? Lo que hace daño no es el tipo de alcohol, sino la cantidad. Porque como yo te dije, nosotros calculamos en base a gramos. Entonces, si por ejemplo un trago de vodka tiene 40 gramos y un trago de cerveza tiene 15 gramos, y tú te tomas un trago de vodka y te tomas 20 cervezas, entonces al final el daño hepático es mayor con la cerveza que con el mismo vodka. Entonces, lo que tiene que ver es mucho la cantidad de alcohol que se tome. Mire, y el año pasado, hace 1 o 2 años, vimos que en un mes hubo más muertes por intoxicación por alcohol metílico que por el mismo adulterado, COVID. por el adulterado, sí. Sí, y nos enteramos de que en esa época, al no existir el tratamiento ideal, que es el formepisol, que es un inhibidor de la deshidrogenasa alcohólica para que el alcohol metílico no se convierta en formaldehído. Ajá. Y entonces en los hospitales aquí se le da alcohol etílico. Alcohol etílico de buena calidad, porque eso inhibe la formación. ¿Eso es cierto, doctor? Es cierto, es cierto. Uno de los tratamientos de la intoxicación por alcohol metílico es el alcohol etílico, pero es que porque compite en el metabolismo hepático. Ahora, hay otros tratamientos, como tú bien dijiste, además de el complejo B y los inhibidores del alcohol metílico. Porque ¿qué es lo que sucede con el alcohol metílico?
es el resultado del metabolismo del alcohol metílico es mucho más hepatotóxico que el del alcohol etílico. Y al final hay una muerte hepática y además de eso te lleva a muchas complicaciones. Fíjate que ceguera, bueno, te daña el nervio óptico, te puede llevar a la muerte, parálisis cardiorrespiratoria, porque es que lo que se prepara eso, inclusive encontramos estudios que utilizan hasta el barniz de los muebles, lo mezclan con el alcohol metílico. Entonces, el daño es mucho mayor, porque es un alcohol que no está apto para el consumo humano. La diferencia entre el alcohol metílico y el alcohol etílico es esa. Un veneno. ¿Qué es lo que dicen? Que, bueno, cuando se intoxicaban estos pacientes con alcohol metílico, no huele o tiene un olor particular. ¿Cuál es el olor? O no huele a nada, no da tufo, como dicen popularmente. El tema es que la intoxicación por alcohol metílico muchas veces te produce un cuadro muy aparatoso y en 24 o 48 horas te puede llevar a la muerte. Entonces, estos pacientes generalmente llegan a su casa con los mismos síntomas de una borrachera normal. Entonces, por eso es que no da tiempo a mucha clínica, porque inclusive hubo casos de que el paciente llegaba a la casa, se acostaba y amanecía muerto. Sí. Entonces, el tema es que no hay mucha clínica para hacer, sino que es una emergencia que se debe resolver en las primeras 4 horas. En cuanto al olor, los olores son diferentes, el alcohol metílico que el etílico, pero el tema principal es tratar de buscar el tratamiento en las primeras 4 horas, 5 horas. Tenemos en el país el inhibidor de la deshidrogenasa, el Formepisol. Yo, de verdad que en el último cuadro de intoxicación alcohólica no me tocó tratar este tipo de pacientes y de verdad que no te puedo decir si lo tenemos actualmente. Que es carísima, por cierto. Creo que anda en 300 euros. Sí. Eso fue lo último que yo vi. Bueno, estamos en Medicina del Cuerpo y Alma en el tercer segmento. Vamos a una pausa comercial y retornamos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Cuerpo y Alma en nuestro tercer segmento, conversando con el invitado, y nos complace tener aquí en la tarde de hoy al doctor Sidney Espinosa, médico gastroenterólogo y hepatólogo, el cual está conversando con nosotros sobre todos los temas que involucran las enfermedades del hígado. Y dentro de este conversatorio me interesaría aprovechar el espacio para preguntarle al doctor, en nuestro país, doctor, los dominicanos continuamos utilizando en medicina tradicional plantas y remedios para curar las enfermedades. Y siempre se nos dijo en la escuela de medicina que las plantas dañaban el hígado. Yo quiero que usted nos aclare ese punto ahí. ¿Realmente la utilización de hojas, teces con fines curativos puede hacernos daño a nuestro hígado? Mira, hay algunas plantas específicas que producen daño hepático. Por ejemplo, la tuatúa y la mala madre, se ha estudiado que produce, inclusive son cancerígenas y produce hepatocelular carcinoma. Hay otros estudios de algunas hierbas que son medicinales y no son artesanales, sino que se venden, que produce colestasis intrahepática y ictericia. Hay varios estudios, incluyendo la famosa cáscara sagrada. Que se usa como laxante. Como laxante, sí. Se ha demostrado que produce una colestasis intrahepática. Porque el tema del hígado es que el hígado tiene demasiadas funciones y inmediatamente una función de esa falla, porque el hígado tiene un caparazón, que es la cápsula de Gleason y el colágeno que lo cubre. Pero los hepatocitos que se dividen se distribuyen en barreras, en grupos. Cuando una función hepática de esa falla, porque te voy a decir, el hígado tiene la función de recoger bacterias y recoger virus a través
del macrófago. O sea, tiene células macrófagas que los recogen. El hígado tiene la función de limpiar el organismo porque el amonio se convierte en una sustancia tóxica y sube al cerebro y también te produce encefalopatía. Además de eso, el hígado te forma todo lo que son los factores de coagulación, 5, 7, 9, 10 y protrombina. Entonces tiene que ver con el tema de la coagulación. Y además de eso, tiene que ver con la síntesis de colesterol, triglicéridos y la formación y la destrucción, o sea, convierte la proteína en aminoácidos. O sea, fíjate todas las funciones que tiene el hígado. O sea que si algo daña al hígado mínimamente, inmediatamente va a tener repercusión en la salud muy, muy importante. Hay otras hierbas que son bastante conocidas y se venden en cantidad a nivel mundial, como la silimarina, la cúrcuma y los ácidos grasos esenciales. Tenemos un producto famoso aquí que duró 50, 100 años en el mercado, todavía existe y lo venden hasta en Amazon, que es el famoso esencial, y eso es ácidos grasos esenciales, o sea, fosfolípidos. Sí. ¿Funcionan estos medicamentos? Sí, mira, la silimarina hay estudios que dicen que mejora el funcionamiento hepático. Los aminoácidos de cadena corta todavía se siguen utilizando, sobre todo en los pacientes que son precirróticos o van a hacer una encefalopatía, porque compiten con los aromáticos y evitan la encefalopatía. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchos de estos medicamentos se toman como coadyuvantes y la gente lo toma frecuentemente, pero tienen una función, o sea, son hepatoprotectores, es lo que se puede llamar hepatoprotectores. Sí. Entre ellos se ha demostrado ahora que un producto que se da para incluso cuando uno tiene gripe muy mal y neumonía, para drenar el pulmón de las secreciones, la N-acetilcisteína también es buena para el hígado porque regenera el glutatión, ¿no? Claro, porque la N-acetilcisteína es un aminoácido de cadena corta. Ahora, hay algo que es hepatoprotector, no lo venden en los supermercados, lo tomamos todos los días y es el café. Exacto. El café se ha demostrado que el café tiene un efecto hepatoprotector porque, en primer lugar, evita la fibrogénesis, evita la carcinogénesis y favorece la oxidación, la eliminación de los radicales libres. O sea que es un antioxidante. Se ha demostrado. Ahora, ¿qué es lo que es dañino al hígado igual que el alcohol, igual que la grasa? El azúcar. Se ha demostrado que el azúcar es muy hepatotóxica. Inclusive ya hay países donde le están poniendo en Europa un warning, tiene tanta cantidad de azúcar, produce daño hepático. Me acuerdo que en el último congreso de patología que fui antes de la pandemia, en el 2019, se planteó todo lo que hacen los alimentos que son muy procesados a nivel hepático, y ahí pusieron toda la lista de cereales de esos que venden en los caja. Los snacks y todo eso. Todos esos snacks, y presentaron los helados muy procesados, los helados en paleta y todo lo que es colorante. Colorante, exactamente. Todo eso es muy hepatotóxico y la gente no lo sabe. Sí. Doctor, ¿y la automedicación? Es un tema importante porque el dominicano para todo se automedica. ¿Es posible que un medicamento pueda producir daño en el hígado? Sí, por supuesto. El medicamento que más daño hepático hace y se vende sin receta médica es el acetaminofén. Sí. Inclusive se ha demostrado que 3 gramos de acetaminofén por día es hepatotóxico. Por eso, o sea, más de 3 gramos. Por eso mucha gente, yo he tenido pacientes que han venido con aumento. Tuve una paciente que tenía los aumentos de las transaminasas, le habían hecho prueba de todo, pero se le olvidó preguntarle qué usted está tomando. Lo primero que tú tienes que tener cuando tú tienes un paciente con un daño hepático es hacer una lista de todos los medicamentos que está tomando, por más sencillo que tú lo encuentres. Pero el acetaminofén es uno de los principales causas de daño hepático. A partir de 3 gramos por día durante más de 5 días puede producir daño hepático. Las anticonceptivos orales pueden producir daño hepático. Muchos pacientes tienen hepatomas, que son tumoraciones benignas del hígado, por el uso de anticonceptivos orales. De pastilla de planificación. La pastilla de planificación. La tetraciclina también
se ha estudiado. Y el ácido clavulánico, que lo utilizamos tanto, es un medicamento bastante hepatotóxico. Entonces yo lo que digo es que no se utilicen los medicamentos, sino que se sepa que en uso excesivo o si hay una patología hepática de base, tú tienes que a estos pacientes controlarle el uso de estos medicamentos. Te mencioné el más usado porque es el que produce más daño hepático, pero hay una lista larga. Si hablamos también de la furosemide, que es un diurético, también produce daño hepático. Entonces hay una lista bastante grande de medicamentos que producen daño hepático. Había un AINES que se llamaba nimesulida, que lo sacaron del mercado también, sí, por hepatitis necrótica fulminante. Salió, la nimesulida, sí. Sí, hay muchos medicamentos que después del uso prolongado se descubre ahora. El organismo, el hígado es el laboratorio del organismo. Todo lo que tú comas y bebas se metaboliza a nivel hepático. Se procesa ahí. Entonces, si tú tomas medicamentos, se va a procesar a nivel hepático. Lo que tú comes se metaboliza a nivel hepático, porque el hígado es el filtro del organismo. Entonces, por eso es que hay que saber qué es lo que va a filtrar el hígado y si va a quedar, como yo digo, en la trampa de grasa, algo que la tape o la dañe. Exactamente. Antes de llegar al riñón. Bueno, doctor, y pasando a otro tema también, tenemos el tema de las hepatitis virales, que la más famosa, bueno, la A de los niños, y la B y la C. ¿Cuál es peor, la B o la C? Mira, la A no va a la cronicidad. No. Es la ventaja, que la A se cura sola. Lo único que se le recomienda al paciente es reposo. Claro, que antes se le ponía al paciente unos sueros de colores que a los pacientes les gustaban, que no es más que complejo B, que no le va a hacer daño. Amarillo. Amarillo, habían algunos que eran color naranja. Y bueno, la vitamina E mejora el metabolismo hepático, pero esos pacientes se van a curar solo. Ahora, la B y la C van a la cronicidad, o sea, evolucionan a cirrosis hepática y cáncer de hígado. Cuando tú me preguntas cuál de las dos es más mala, las dos son malas. El tema es que para la hepatitis B tiene su ventaja porque hay una vacuna, que con 3 dosis de la hepatitis B, tú puedes evitar el contagio de la hepatitis B, que es más frecuente en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la hepatitis C? Que en 3 meses se cura con los nuevos antivirales, sobre todo el sofovivir, que son medicamentos que se dan vía oral, que antes nosotros teníamos que utilizar el interferón y la ribavirina, que era inyectable, producía efectos secundarios. O sea que se ha logrado curar la hepatitis C en un 100%. Wow. Lo que no se ha logrado con la B. Wow. Y tú me dices, ¿cuál será la diferencia? Que la C es más frecuente en países ricos y la B más frecuente en países pobres. Entonces, las casas farmacéuticas han invertido más en el tratamiento de la hepatitis C que en la hepatitis B. Pero todavía siguen siendo medicamentos de alto costo. Salud Pública tiene una sección de medicamentos de alto costo que le da eso a los pacientes para el tratamiento, porque para una familia de clase, hasta de clase media alta, todavía sigue siendo muy costoso. No, pero es fuerte, mira, sí. cuando salió el sofosbuvir, hace como 4 años, ¿verdad? Sí, 4 o 5 años. Costaba, una sola pastilla costaba $1,000. El tratamiento costaba de los 3 meses, 90 días, costaba $90,000. Sí, ya eso ha bajado, Sí, eso anda sí, entre $15,000, que para una familia de clase media, $15,000 es mucho dinero. Para alguien de clase alta, $15,000, y todavía así, todo el mundo va, no importa la clase, buscando su medicamento de alto costo. Son $900,000. Son ¿no? 900,000 Casi. Casi $900,000, exactamente. Sí, pero antes la gente moría de hepatitis C. Antes moría de Antes la hepatitis C. gente moría de hepatitis C, era un diagnóstico catastrófico. Bueno, lo que pasa es que la hepatitis C tiene 3 genotipos, el 1, el 2 y el 3. Con el interferón y la ribavirina nosotros tratamos el 2 y el 3 y nos respondían muy bien. Pero el genotipo 1, que es el que más hay en el país y que más hay en Estados Unidos, era rebelde al tratamiento del interferón y la ribavirina. Entonces, hubo varios antivirales, el sofovivir, el cimeprevir, todas esas combinaciones de antivirales que son por vía oral, no son inyectados. Y el tratamiento de 3 meses, antes el tratamiento era de 1 a 2 años, ha venido a simplificar la cosa y a lograr la curación real sin efectos secundarios. Que
que eso ha sido un gran Excelente avance. noticia. Doctor Espinosa, ¿y qué ha pasado con la vacuna de la hepatitis C? Vimos que con el COVID, en 4 o 5 meses se fabricó una vacuna rápidamente, que fue bastante efectiva. Salió también hace un año o dos, fue aprobado por la FDA la vacuna del dengue. Y de la malaria también ya de la salió. malaria. ¿Y qué ha pasado con la vacuna de la hepatitis C? ¿Qué es lo que pasa con ese virus? Mira, el tema de la hepatitis C es que no se ha logrado aislar el antígeno, solamente el anticuerpo. Y mientras nosotros solamente tengamos el anticuerpo, para tú hacer la vacuna necesita el antígeno para hacer el anticuerpo de ese antígeno. A diferencia de la B, que el antígeno de superficie se ha logrado Claro. aislar. Entonces Tiene es muy una fácil, o muy fácil, ahora lo vemos, pero en Sí. el año 67 fue que se hizo la de la B. Ese antígeno de superficie, el hepatitis B, era el famoso antígeno australiano, El antígeno que australiano. descubrieron los científicos australianos. Sí, sí, el antígeno australiano. Y gracias a aislar ese antígeno se pudo hacer la vacuna. Pero para tú diagnosticar la hepatitis C, tú lo haces por anticuerpo antihepatitis C. Y también debes hacer la carga viral, es otro avance. Bien. La carga viral te dice la cantidad de virus que tiene ese paciente, tanto hepatitis B como hepatitis Y el C. genotipo. Y el genotipo, exactamente. Pero el tema real con la hepatitis C es eso, que no hemos podido lograr aislar el antígeno, solamente el anticuerpo. Para fabricar la vacuna. Doctor, y el tiempo en televisión es corto, pero antes de nosotros terminar nuestro programa de hoy, yo quisiera que usted le dijera a la población dominicana que nos ve cada domingo aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, ¿cuáles son las recomendaciones en estos pacientes que se descubre o se le diagnostica hígado graso? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué ellos deben de hacer? Mira, en primer lugar, visitar un gastroenterólogo para que le haga lo que se llama el perfil hepático, las transaminasas, TGO, TGP, bilirrubina, gamma GT. En segundo lugar, si hay aumento de las transaminasas, investigar cuál es la causa, descartando las hepatitis virales, tanto la B como la C. Y en tercer lugar, si se mantiene el hígado graso y las transaminasas altas, hacer una elastografía hepática o FibroScan para hacer un diagnóstico certero de que no haya fibrosis. Porque si solamente hay grasa en el hígado, solamente con perder peso y algunos medicamentos, sobre todo la vitamina E, en los pacientes sin diabetes y los pacientes diabéticos la pioglitazona, se trata el NASH. Ahora, en los pacientes que ya hay fibrosis, hay que darle un seguimiento más continuo para evitar de que eso no evolucione hacia cirrosis. Como tú dijiste muy bien, el ejercicio, la pérdida de peso, el control de la diabetes, el control de la dislipidemia. Ahora en Navidad la gente come mucho, bebe mucho, inclusive abandona los medicamentos de la diabetes, de la hipertensión, del aumento del colesterol, de la dislipidemia. Que hacer un llamado para que sigan su rutina normal. Yo sé que es difícil porque el dominicano piensa que se acabó el mundo en una semana, pero debemos tratar de seguir la rutina y no descuidar nuestros medicamentos y nuestros hábitos alimenticios y de higiene dietética. Y informar también que el FibroScan, el aparato con que se hace esta prueba, está en el país, ¿verdad? Sí. ¿Y está cubierto por los seguros? Mira, ahora mismo hay 2 seguros que lo están cubriendo. Estamos tratando de ampliarlo, pero tú sabes que es un tema ahí de costo-beneficio, pero yo pienso que un FibroScan le economiza a los seguros una gran cantidad de dinero porque evita, primero, que el paciente se le haga una biopsia, evita que el paciente se interne y evita complicaciones. O sea, que es un estudio no invasivo, no caro y además de eso hace el diagnóstico y hace un diagnóstico inclusive de riesgo cardiovascular, como yo dije anteriormente, evitando que ese paciente tenga un infarto o un problema cardiovascular futuro. ¿Y dónde están ubicados, doctor? ¿Dónde se encuentra usted, dónde realiza este procedimiento? Bueno, nosotros hacemos el procedimiento en Endolab, eso es en la Pediogracio Espaillat número 106 en Gascue. Ahí tenemos la unidad de FibroScan, está a la orden. Lo único que se necesita para el FibroScan es estar en ayuna. Inclusive antes el FibroScan tenía el hándicap, la dificultad de que en pacientes obesos era difícil hacerlo. Ahora está la sonda XL, que también se hace con los pacientes obesos. Nosotros hemos logrado evolucionar del FibroScan
55, ya tenemos el 165, que hace tanto, mide la fibrosis a nivel hepático como a nivel esplénico, o sea, mide la hipertensión portal, y además de eso tiene un sonógrafo que a todos los pacientes, durante el FibroScan, yo además de eso le hago la sonografía, porque la sonografía sigue teniendo su utilidad, porque ve la forma del hígado, ve el tamaño, claro, la textura y todo tan dilatado. Exactamente, pero el FibroScan complementa porque ve el hígado por dentro. Entonces, yo pienso que utilizando los dos métodos diagnósticos podemos llegar a un tratamiento y a un diagnóstico preciso. Muy bien, bueno, queridos amigos, hasta aquí la intervención del doctor Sidney Espinosa Morales, médico gastroenterólogo, hepatólogo, endoscopista, quien nos ha visitado hoy y nos ha dado unas muy buenas explicaciones, y le agradecemos que haya venido finalmente al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a nuestro querido público que nos ve todos los domingos, que nos sigue aquí en Cinevisión, Canal 19 y también en YouTube. Muchas gracias por su sintonía y que pasen buenas tardes.